Nos espera una tarde con muchas emociones. Eso por lo menos lo que yo creo. Nos preparamos para eso. La semana pasada vi que la clase era sobre el pecado, ¿cierto? Y yo cuando la vi, yo dije, bueno, ¿qué se puede hablar sobre el pecado que ya no se sepa? Es igual que hablar de la oración. ¿Qué se le puede añadir a aprender sobre la oración? Igual dije cuando me tocó mi clase, idolatría. Lo primero que uno piensa, José, es que ¿por qué hablar de idolatría en la iglesia? A menos que sea para la parte evangelística. Pero resulta que el Espíritu Santo, que nos hace llorar y temblar, habló con nosotros y nos dice, no, la idolatría también es para ver algunas cositas que quizás no estamos funcionando dentro de la iglesia. No estamos hablando de Mires específicamente, estamos hablando de la iglesia en general. Y tenemos entonces que entender de qué manera podemos aplicar los conceptos de lo que es idolatría, de lo que son ídolos y sus derivados. Así que vamos a hablar hoy, Dios mediante, si el tiempo nos los permite, porque estamos listos y dispuestos para aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hablar de idolatría, no? O sea, obviamente que tenemos que remontarnos a que tenemos un enemigo. Hay un principado que ataca o que tiende a hacer la guerra a la iglesia de Cristo. El reino el reino de los cielos tiene un enemigo que es el principado de oscuridad. Fíjense bien que la Biblia no habla en ninguna parte acerca de reinos de tinieblas. El reino de las tinieblas no existe. No estamos hablando que no exista una estructura que quiera destruir la iglesia como tal, pastora Dayana. Lo que estamos hablando es que no existe el reino de las tinieblas como tal, porque entonces tendríamos que asumir que Satanás es rey. Y Satanás no es rey, pero ni en el infierno. Dice la Biblia que Satanás es un príncipe y él maneja, por supuesto, un principado. Entonces, si estamos hablando de un rey que es Jesús y que es soberano y que es el rey de los reyes y el señor de los señores, y se le enfrenta a un principado de un ángel caído, eso implica que no tiene absolutamente nada que buscar en este juego, no tiene absolutamente nada que buscar en su vida ni en la iglesia como tal. La pregunta es entonces, ¿por qué hay tantas derrotas en el pueblo de Dios? ¿Por qué existen entonces esos altibajos en cada uno de nosotros como líderes, como pastores? ¿Cuántos pastores hay aquí? Para ver. Líderes el resto, ¿verdad? Es decir, que podemos hablar entre adultos. ¿Sí? Vamos a hablar fuerte hoy. Porque vamos a tocar algunos nombres y algunas cosas que esperemos que no robemos susceptibilidades ni que hiramos sentimientos, ¿no? Pero bueno, lo cierto del caso es que estamos aquí para decir verdades y estamos hablando de la iglesia en general. Entonces, les decía que la idolatría sencillamente es un brazo armado del enemigo. Ahora, ¿por qué la idolatría y todo lo que implica funciona? Funciona por tres cosas. Primero, por entre comillas la velocidad que responde el ídolo, entre comillas. Obviamente que el ídolo nada es, y eso vamos a entrar ahorita en ciertos detalles. Pero la gente busca idolatría. Si usted va para la avenida Barali y ve todas las tiendas allí de donde venden desde ramas hasta de todito. Venden ropa, venden accesorios. Parece, bueno, la tienda de una Barbie, pues. Ahí hay de todo. Tabacos, etcétera, etcétera. Porque prolifera todo aquello. Y usted ve que las sillas de las personas que van a ser consultadas, que lamentablemente son del sexo femenino, es para que les digan por qué su esposo les es infiel. Entonces, si llegan ahí, es porque han escuchado, alguien ha recomendado que hay una señora que sabe. Y esa señora que sabe la va a ayudar. Y la respuesta es rápida. Entonces, la gente tiende a buscar idolatría porque la velocidad de respuesta que ellos creen que es una respuesta, quizás es más corta que un proceso de un cristiano. Esa pudiera ser una de las razones por la cual la idolatría funciona. Pero bueno, lo cierto del caso es que vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Si ustedes ven las pantallas, un ídolo sencillamente es una imagen de culto que es adorado porque se considera que contiene o representa una deidad espiritual. Es decir, que se supone que la gente que busca un ídolo es porque cree que allí hay un ser superior que le va a solucionar sus problemas. Un ser superior que les va a mostrar
el lado oculto del mundo espiritual y que va a traer al lado terrenal las soluciones a su vida. Ahora, debemos entender que la iglesia está para sacar del error a cada una de las personas que directa o indirectamente estamos tocando. Es decir, que es muy importante esta clase porque vamos a aprender a discernir y a explicar el por qué quizás la respuesta de Dios, entre comillas, puede ser más lenta de lo que una persona puede esperar, pero sencillamente es la respuesta correcta. Entonces, si partimos de que un ídolo, según lo que la gente entiende, es la representación de una deidad o un Dios, es porque en su mente todavía cree que puede alguien competir con la grandeza de un Dios que todo lo puede. Entonces, la iglesia lo primero que tiene que llenarse es de la presencia del Espíritu de Dios y conectarnos a ese Dios maravilloso para poder describirlo delante de las personas que vamos a tocar o alcanzar. Es decir, que el primero que tiene que tener conciencia de la magnitud del tamaño de nuestro Dios somos nosotros. Y ahí estamos fallando. ¿Dónde se revela Dios? Vamos a empezar con las preguntas, Juana. Vamos a empezar con las preguntas. Veamos a quién conozco. Pastora Sailú. ¿Dónde se revela Dios con todo su perfil, con todo su amor y con toda su grandeza? En su creación. Un concepto romántico, Yanka. Ajá, volvemos, pastora. En el amor. ¿Y al cristiano dónde se le revela? En las sagradas. En la palabra de Dios. O sea, si usted se pone a ver los tigres, los monos, usted dice, ay, qué lindo, pero no ve a Dios, ¿verdad? O sea, digo, no ve el concepto de quién es Dios como tal, pues. Si usted lee la palabra, automáticamente Dios se le empieza a revelar. Si usted quiere que Dios le hable, usted lee la palabra. Si usted quiere hablar con Dios, usted ora. Entonces, en la palabra de nuestro Dios es donde está el perfil de quién es Cristo. Pregunto, ¿qué libro de la Biblia está leyendo usted? Yo estoy leyendo Hechos, yo voy por, Romanos. Ya terminé Hechos, voy por el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué está leyendo usted? No me lo diga, piénselo, medítelo. Una de las armas o uno de los instrumentos que utilizamos en Mires es el diario devocional para que usted todos los días lea la palabra. Pero eso debería ser un hábito más que hacer el diario, que es bien importante, ¿no? El altar familiar es importante, pero usted debería estar en una constante de lectura. Uno de los problemas de Latinoamérica es que algunas culturas no nos enseñan a la importancia de la lectura y no es un hábito constante como por ejemplo las personas de culturas o sociedades como europeas o quizás otras, ¿no? Donde leen más. Pero nosotros como iglesia estamos cultivando desde que llegamos a Cristo. Todo cambia, ¿no? Y una de las cosas que cambia es que la lectura tiene que ser básico. Entonces, en la lectura de la palabra de nuestro Dios es que vemos el perfil de quién es a quien adoramos para poder contrarrestar y para poder darle una solución a esas personas que lamentablemente creen que un ídolo es una representación o la estatua representa una deidad o un espíritu. Lamentablemente en el siglo XXI todavía hay personas que creen que detrás de una imagen todavía hay alguien más importante que no habla, no escucha, no huele, no camina, pero cree que es su Dios. Entonces, tiene que venir por revelación. Y esa revelación tiene que venir por alguien que le anuncie la grandeza de nuestro Dios. Ese es usted y soy yo. Entonces, partiendo de esto, Sharon, un ídolo sencillamente es una estatua que la gente piensa que contiene un espíritu. Ahora, ¿de dónde salió esa idea? Obviamente que es un plan del diablo. Y como tal, nosotros lo que hacemos es venir con una verdad mucho más grande. Y esa verdad tiene que ir acompañada de una unción para que usted le crea, ¿no? O para que le crean a usted. Ahora, viene la otra parte que no solamente es un ídolo, o un ídolo no es solamente una estatua, sino una persona o cosa amada o admirada, incorrectamente, por supuesto, que se exalta. Es decir, que el problema es que quizás nosotros como cristianos
Obviamente que no respondemos a imágenes fundidas o a dioses de yeso, pero que el diablo dice, bueno, tengo el plan B, y el plan B es la idolatría encubierta, que es la que puede estar tocando o la que podría estar tocando parte de lo que son las congregaciones a nivel mundial. Cuando vemos en un estado de alguien, lo acabo de ver por cierto, cuando abajo pone esos mensajitos que uno pone abajo de su foto, ¿no? Digo, lo que ponen mensajitos, ¿no? En mi caso está mi nombre y abajo dice pastor de ovejas de Cristo, ta, 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 ta. Estoy leyendo una persona que dice, mi hijo es mi vida. Eso parece como que muy lindo y todo lo demás. Ahora, vamos a buscar la esencia, porque son palabras así como que uno tiene una novia o un perrito, te adoro. Y ya va. O sea, yo creo que tenemos, precisamente si leyéramos un poquito la palabra, o si profundizáramos en la palabra, o si tuviéramos la revelación de la palabra, que la vamos a tener de ahora en adelante mucho más profundo, ¿verdad? Vemos que hay palabras, que hay actitudes que son muy ligeras, ¿no? O sea, creemos que palabras se las lleva el viento y todos aquí sabemos, porque todos somos líderes y pastores, que las palabras suyas y mías no se las lleva el viento. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que su palabra tiene poder? Entonces, debemos entender que cuando se habla de idolatría o admiración incorrecta con exaltación de algo de alguien, se está hablando de idolatría. ¿Ok? Ese es el ídolo. Estamos claros que más adelante vamos a ver estos dos tipos de idolatría. Estamos claros entonces que el ídolo se persigue en dos formas: el visual o alguna cosa o persona que es la prioridad para el creyente en este caso. Siguiente lámina nos dice, vamos a la esencia de lo que es entonces el acto de adorar al ídolo, ¿no? Es el conjunto de cultos, ritos, acciones, etcétera, que están en oposición clara a la máxima autoridad espiritual, que significa Dios y su palabra. Así que cuando se adora a alguien o a algo, quien no es Dios, para quien adora ese objeto de culto se convierte en su Dios. Es decir, que aunque la persona no acepte que esa persona o esa cosa o ese ídolo que él adora es Dios, para él sí. Se los digo porque, por ejemplo, tenemos amigos que son santeros y entonces tú le intentas predicarle y te dicen, no, es que yo soy hijo de Changó. Y yo le digo, pero, o sea, Dios no está por encima de todo eso. No, es que yo también soy hijo de Dios. Ya va, pero ¿cómo es eso? No, es primero está Dios, después Changó, Yemayá, el que sea. Entonces es lo que nos estamos hablando, o lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo puede ser posible que tengas dos padres? Entonces, se supone que si tú eres hijo de Changó, ¿quién es el papá de ese señor? Changó. No es Dios. Precisamente entonces, para él es su Dios, porque lo adora en primer lugar. De ahí es que tenemos que empezar a sacar a la gente del puesto donde pongan a Dios. Y valga la repetición de términos. Lo primero que debemos ver cuando una persona no tiene la plenitud, el conocimiento de quién es Dios, es en qué lugar entonces tiene a Dios. Se supone que si no lo adora es porque está en el segundo lugar. Usted tiene la autoridad para poder mostrarle en qué lugar debería ir Dios y quién es Dios. Porque en el momento en que se nos revela quién es Dios, automáticamente lo ponemos en el lugar donde tiene que estar. Entonces, es la valoración y reconocimiento que se hace de una persona, lugar, etcétera, centrada en sus cualidades positivas. Es que mi hijo es tan lindo, es que mi esposa es tan hermosa, es que mi mamá. Entonces, gracias a esas cualidades, ponemos en un lugar incorrecto a la persona y se convierte entonces en un ídolo y pasa a ser entonces objeto de idolatría, porque la idolatría, como estamos viendo, es la adoración que le damos a eso que para nosotros es Dios. De ahí surgen una serie de cuestiones, pero seguimos la siguiente lámina, y donde entramos a especificar los tipos de idolatría. Ya lo vimos anteriormente, aquí entramos un poquito más en detalles. La Biblia describe, porque es que la Biblia se paga y se da el vuelto. La Biblia nos muestra esos dos tipos de idolatría, inclusive en el rey David. Ok, lo básico, ídolos, idolatría a ídolos. Isaías 30, del 1 al 3, describe cuando el pueblo de Israel
se desata una palabra sobre ellos que al final se cumple cuando son exiliados, cuando van a perder nuevamente toda la ciudad. Jerusalén va a ser invadida, va a ser destruida, etcétera, etcétera. Eso lo viene diciendo Dios desde, si usted lee Deuteronomio, ve el plan hermoso que tiene Dios, ¿no? Donde dice que es, nosotros somos, o en ese caso, en ese tiempo, el pueblo de Israel que estaba en el desierto era la niña de sus ojos, que le iba a introducir a la tierra prometida, que esa tierra iba a fluir leche y miel, de que las pestes que había tocado a Egipto no le iban a tocar a ellos. O sea, unas promesas, Pastora Rosa, o sea, de otro planeta, ¿no? Y el plan que tiene y todo lo demás. Ahora, si empezamos a leer y llegamos a los profetas mayores, ya Isaías, Jeremías y Ezequiel comienzan a profetizar en contra y la destrucción, incluso la muerte de muchos de los israelitas y la pérdida de su ciudad. Entonces, como el Señor conoce todos los corazones, en el versículo 1 al 3 del capítulo 30 de Isaías, se ve que el pueblo está tratando de huir de Asiria y de otras tantas naciones que vienen contra ellos, y buscan al pueblo de Egipto, de donde José lo sacaron hace quién sabe cuánto, bueno, sí se sabe cuánto tiempo, pero no lo tengo a la mente, muchos años anteriormente. Eran esclavos, los sacaron de Egipto, ahora ellos van a buscar ayuda en Egipto para que los libre el pueblo de Siria. Y Dios le dice, mira, si ustedes se van a apoyar en el faraón, o sea, ustedes van a rodar como yo sé que van a rodar. Lo idolatraron, pensaron que su problema lo iba a resolver el rey de Egipto. Y resulta que Dios le está diciendo en el capítulo 30, del 1 al 3 del libro de Isaías, que lamentablemente, una vez más, se equivocaron. Y así es, o sea, lo más tremendo es que se lo dice una y otra vez. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66. Y en muchos de ellos, de ahí en adelante, habla. Y bueno, Jeremías ni se diga. Les habla y les dice, van a caer. O sea, no hagan esto y no lo vuelvan a hacer. Y bueno, sabemos lo que pasó. Lo cierto del caso es que ellos idolatraban al pueblo de Egipto porque creía que lo iba a rescatar, los iba a salvar. En segunda de Samuel, segundo porque es un libro, segundo de Samuel, el capítulo 19 del 1 al 6, es tremendo porque el rey David, luego de hacer lo que hizo, de asomarse una vez cuando él debería estar en otro sitio, que era el tiempo en que los reyes salían a la batalla, dice la Biblia. Eso aparece en el capítulo 12 de ese segundo de Samuel. Dice que en el tiempo de los reyes, él estaba en su terrado, paseando, y vio a una mujer. Y la codició y la trajo a casa, cosa que me llama muchísimo la atención porque él tenía 10 mujeres. Entonces no sé para qué quería una 11. O sea, es una cosa impresionante. Y eso le trajo, bueno, las consecuencias que le trajo. Dios le dijo que la espada no iba a apartarse de su casa, etcétera, etcétera. El problema es que o sea, el pecado pasa y el arrepentimiento llega, pero las consecuencias quedan. Eso tuvo que venir. ¿Y qué pasó? En 3 de sus hijos se vio algo terrorífico: Amnón, Absalón y su hija Tamar. Absalón entonces defiende a su hermana Tamar, que es violada por Amnón, y tiene que huir Absalón. Luego Absalón quiere pasan los años y Absalón quiere ser el rey, a juro y porque sí, quiere heredar antes de que su padre muriera y a la fuerza. ¿Qué pasa? Que llega el momento en que él tiene que salir de Jerusalén porque su hijo viene a matarlo. Resulta que su lugarteniente y su comandante, su general, a justicia a Absalón, le da muerte, le trae la noticia y en vez de alegrarse, lo que hizo fue llorar y llorar. El 4 dice: mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Entonces vemos que él no le importaba
en el corazón si Amnón y todo el ejército moría, si vivía Absalón. Entonces, ¿dónde puso el rey a Absalón? En el primer lugar de su vida, no en lo que Dios o en el lugar donde debería estar Dios. Quiere decir que nosotros podemos dejar colar cosas que no debíamos o que no deberemos o que no debemos, mejor dicho. Y el llamado a la atención es eso, pues entender que hay dos tipos de idolatría. El segundo es los ídolos de fundición. La idolatría a los ídolos y la idolatría a los ídolos de fundición. A los ídolos de fundición no creo que tengamos problemas, aunque Salomón sí lo tuvo, porque después de haber tenido 1000 mujeres, las mujeres lo llevaron a idolatrar a sus dioses. Entonces, Salomón tenía dos problemas, que era un idólatra y que tenía 1000 suegras. El segundo creo que era menos difícil que el primero. Lo cierto del caso es que él, que había visto cara a cara a Dios, que Dios le había hablado 2 veces, pero cara a cara, y le había dicho estilo genio de la lámpara maravillosa, pídeme lo que tú quieres o lo que tú quieras. Gracias a Dios él tuvo la sabiduría de pedir lo que tenía que pedir. Entonces, ¿cómo puede ser posible que al final de sus días esté arrodillándose a unas imágenes de yeso? Bueno, así lleva el enemigo a los corazones y a los espíritus que lamentablemente no permanecen firmes en la fe, en nuestro caso, del Hijo de Dios. Así que tenemos una ventaja, iglesia, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que si nos conectamos a Él, como debemos hacerlo, entonces este tipo de idolatría nunca va a llegar a nuestros corazones. Y el otro, pues ya depende de la búsqueda que tengamos de ese Dios. Entonces, ¿cuáles dos tipos de idolatría hay? 2, los ídolos de fundición y la idolatría como tal. La idolatría es a personas, cosas, hechos, etcétera, etcétera. Y los ídolos de fundición, los dioses de fundición, sencillamente es a una imagen. Siguiente. Ok. Como dijimos anteriormente, todo tiene su consecuencia, ¿no? Y vamos a ver que las sociedades modernas, parece mentira, ¿no? Porque cuando uno habla de idolatría y asocia a uno directamente con imágenes, no podemos llevarla a sociedades que están muy avanzadas, María Ward. O sea, ¿tú te imaginas, no sé, una idolatría en un país donde la inteligencia artificial sea muy avanzada o donde la tecnología? ¿Cómo asocias tú una cosa a otra? Porque tú crees que la idolatría solamente viene por ignorancia, ¿no? Obviamente que sí viene por ignorancia, pero vamos a ver qué tipo de ignorancia, porque no es lo mismo un indígena a un alto ejecutivo de la Honda en Japón. Pero los dos, si no conocen a Cristo, son ignorantes y por consiguiente buscan dónde refugiar su parte espiritual, porque todo comienza por un vacío espiritual. Y ahí es donde volvemos a la introducción, es donde el enemigo presenta una serie de un menú para ver dónde esa persona puede descansar sus ilusiones y sus esperanzas para tener una vida mejor. Vemos, por ejemplo, que quizás, hablando un poco de nuestra ciudad, no generalizando, pero lo que hemos visto, si se quiere, en la parte este de nuestra ciudad, no se habla tanto de brujería o de santería como se busca en la parte oeste o sur de nuestra ciudad. O sea, para hablar un poquito más claro, o sea, no es lo mismo que usted vaya a Katia, porque ahí todo el mundo cree en brujería, a que se vaya no sé, a Prados del Este, donde se busca el Feng Shui. Entonces, también, imagínense, matan chivo y todo eso. Imagínese, o sea, que imagínate tú, o sea, que la ignorancia ha crecido de una manera. ¿Dónde estaba yo cuando pasó esas cosas? Definitivamente. No, sí, ya. Claro. Sí, claro, ya vamos a entrar en esa cotidianidad que es lamentablemente la idolatría que traen la religión católica. Son medalla de oro, pues. Está como Venezuela en el mundial, eso no le gana a nadie. Entonces, la cosa es
que la idolatría en cualquiera de sus presentaciones trae consecuencias. Y el problema es que la consecuencia empieza por una persona, empieza por una familia, empieza por una sociedad, y por un país, por un continente, y por eso es que la tierra está como está. Se dice que en el año 2050 ya la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. La persona que dijo eso cuando lo decía, yo me preguntaba, ¿y llegaremos al 2050? No estoy hablando de nuestra vida, estamos hablando del planeta como tal. ¿De qué? ¿Que Cristo no va a venir antes? No tenemos fecha, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede tardar Jesús? ¿Cuáles son lo que se mueve a nivel mundial? O sea, usted prende o enciende un noticiero y, wow, o sea, ni siquiera está viendo, y ni siquiera usted está viendo el capítulo 24 o 25 de Mateo. Está hablando de segunda de Timoteo, el capítulo 3, donde dice que en los postreros tiempos, o sea, esto. O sea, si usted quiere ver las señales, búsquese ese capítulo, el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Habla es del perfil humano, porque todo, o sea, eso de guerras, rumores de guerra y tal, todo eso es consecuencia de actitudes. Y esas actitudes vienen por la corrupción humana, que ya, o sea, además de la que ya heredamos, y sobre todo lo que antes de conocer a Cristo, por supuesto. Si estamos luchando nosotros, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, imagínense las personas que aún no tienen al Espíritu de Dios. Eso es lo que va a pasar en Apocalipsis, José. El Espíritu Santo se va con la iglesia cuando venga Jesús. No va a haber quien convenza, no va a haber palabra revelada, y por consiguiente la marca de la bestia va a ser accesible de poder venderla, entre comillas, de poder aplicarla, y va a ser muy, muy fácil para el enemigo quizás. También tenemos que entender que los que no están llamados, aunque Jesús murió por todos. Entonces, es hasta un poquito profundo y lo vamos a dejar para otra clase, pero la palabra dice que no todos van a ser salvos. Es decir, que Cristo murió por todos, pero no todos van a tener la oportunidad de ser salvos. Vuelvo y te repito, eso se lo dejo yo al pastor Miguel Oyalvis, que de esa clase. Él sabe más de eso que yo. Lo cierto del caso es que entendemos que la idolatría va a tener una consecuencia a nivel social. Es decir, no los estratos sociales, sino la cultura general y como ciudades, como familias. Entonces, lo primero es, en Ezequiel 11, del 19 al 21, dice que las personas idólatras endurecen su corazón. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. El 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Porque el 21 dice, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas. Es decir, que una persona que tiene idolatría anda en camino de abominación, y por consiguiente, por supuesto, que no conoce la gracia salvadora de lo que Cristo vino a regalarnos, ¿no? Entonces, el corazón se endurece automáticamente cuando ni siquiera es que deje de estar conectado con Dios, sino cuando comienzan a idolatrar y a sustituir o a creer que hay más de un Dios. Por eso, cuando la Biblia habla de Dios, siempre lo pone en D mayúscula. Cuando nos dieron este tema y empezamos a escudriñarlo, hemos sido probados, ¿no? en nuestra propia vida. La semana pasada estaba en mi casa y tocan la puerta, pero la tocan como la toca una vecina, ¿no? Con una llave. Entonces yo le digo a mi mamá, mira, debe ser la señora X, atiéndala. Entonces se para, le abre, y resulta que no eran la señora X, eran los testigos de Jehová. Y le dicen buenos días y tal. Cuando yo escucho eso, yo me paro automáticamente y pongo a mi mamá a un lado y le digo buenos días. Pero lamentablemente, pastora Laideli, para ellos, hicieron la pregunta incorrecta. Me preguntaron, ¿quién cree usted que es Jesucristo? Bueno, imagínate tú. O sea, un testigo de Jehová preguntándole a un evangélico quién es Jesucristo. O sea, es como, o sea, Israel contra Venezuela, pues en béisbol. O sea, vamos a caerle a palo a esta gente. La cosa es que lo primero que me sueltan, pues le digo, Jesucristo es Dios, el Dios eterno, el que vive, el que salva.
Entonces me dice, usted está equivocado, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y por consiguiente el único que tiene, ya va. ¿De dónde saca usted? Cuando yo le digo, pero es que precisamente porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es que es Dios. O sea, me dicen, no, pero es que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. O sea, ahora, si usted lee Juan 5:18, dice que precisamente por eso, Pastor Sparky, es que querían matar a Jesús. Bueno, primero por la envidia, pero también porque él se hacía y decía que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual que Dios. Eso lo dice 5:18, eso no lo invento yo, eso no lo interpreto yo, eso lo dice textualmente la Biblia. Juan 5:18. Entonces lo digo no es que es interpretación del evangélico, no es que la Biblia del evangélico dice eso, sino sencillamente porque Jesús, en esa cultura, en ese momento, pues, imagínate, los judíos, los israelitas, de donde viene la esencia de todo, saben que cualquiera que se dice hijo de Dios es Dios. Entonces, obviamente que esa señora y toda su secta aprenden cual loro, ¿no? O sea, esto dice esto y usted le dice esto. Mira, ¿qué tal? No, usted no, déle para adelante. Si usted le dice, no, usted le da, y usted y entonces la señora, no, pero el hijo. Y habían 4 atrás, 4 personas más. Y había una que se estaba riendo. Yo tenía ganas de decirle, bueno, pero ¿cuál es el chiste? O sea, pero bueno. Yo le dije, señor, dame. Yo le iba a decir, ¿qué pasó? ¿Te da risa? Entonces me quedé tranquilito. Y le dije, a ustedes 4, junto con ella le voy a decir algo. Lean Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si usted confiesa a Cristo con su boca y lo cree en su corazón, será salvo. Es decir, que ustedes necesitan salvación. Entonces, gracias por venir y por favor, o sea, utilicen la Biblia que tienen en la mano. Porque la idolatría no solamente, vuelvo y te repito, viene por las personas que pareciese que teniendo una Biblia en la mano manejaran cierta información y ni siquiera con eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y las religiones? En que tenemos la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien escribió la Biblia, el Espíritu Santo es quien se la revela. Es decir, que el que convence de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. El negocio es conectarnos con el Espíritu Santo, que Él nos revele la grandeza de Cristo y su palabra. Los corazones de piedra entonces vienen a raíz de que la gente es idólatra o las sociedades son idólatras. Ahora, ese corazón en caminos abominables, en Ezequiel 11:21, que es la parte final de lo que acabamos de leer, es específico, más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. El problema es que si son representantes de una sociedad, de un gobierno o de un grupo de personas más grande, va a traer consecuencias a todos. Eso también le pasó a David. A David le pusieron a escoger porque él, lamentándolo mucho, tomó una mala decisión de hacer un censo. Y entonces le dijeron, bueno, ¿qué prefieres? ¿Espada, hambre o pestilencia? Imagínese usted. El problema es entonces que su decisión trajo consecuencias a toda una sociedad. Trae los caminos sobre las propias cabezas de los idólatras. Pero si los idólatras están en un nivel alto, en cualquier tipo de estructura, la consecuencia también van a llevar a todos los demás. Ahí es donde usted y yo entramos en acción por medio de la oración. Pastora, aquí como que no están leyendo ni orando, pastora. Mándemelo para nivelación el domingo a todo. Entonces, oración, lectura. Y los que no se ríen son más peor. Esos son los que se sienten aludidos. Oración, lectura. Entender que su responsabilidad más allá de usted o de su familia. Ustedes que son líderes, nosotros que somos pastores y líderes, debemos entender algo. Que hay personas que a lo mejor no nos conocen y a lo mejor usted no los conoce, pero dependen de usted. Su vida espiritual, su salvación, su paz, su alegría, su felicidad, su salvación depende de usted. Depende de nosotros como congregación, como iglesia. O sea, el día que nosotros tengamos la sensibilidad de pastores y de líderes, que es hoy, ese día vamos a cambiar la visión acerca de los que están afuera. Y eso es hoy. La idolatría no puede ser el sustituto de la palabra de Dios. Aunque ellos lo crean, pero usted sabe que eso no es la verdad. ¿Qué tiene que hacer usted? Un corazón sensible, no de piedra,
y cambiar esos caminos de dominación, mi querida Yanka. Lo tercero es que acentúa la avaricia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a hacer una lista, ¿no? Que no tiene nada que ver con, aparentemente, con idolatría. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Nombra cuatro rubros que tienen que ver directamente con la carne. Pero después dice, y avaricia, que es idolatría. Quizás cuando hablamos de avaricia, hablamos de cantidades o números de dinero, quizás, ¿no? Pero la avaricia significa el codiciar o el querer cosas más de lo que usted necesita. La carne, por eso es que la asocian con la carne. ¿Cuál es tu nombre? María. Marielvis. Marielvis. ¿Por qué la avaricia se asocia con los deseos de la carne? Porque la carne nunca se sacia, los ojos nunca se sacian. Si ustedes leen en Gálatas, por ejemplo, el capítulo 5, del versículo 20 en adelante, donde están el fruto de la carne y el fruto del espíritu, también ven esta característica. Hacen una lista de rubros que lo primero que hacen es nombrar las bajas pasiones, pues, en sus diversidades, ¿no? En sus tipos, y después saltan a hechicería, brujería, ¿Cuál es el enlace? La idolatría. Entonces la idolatría y la avaricia no solamente tienen que ver con dinero, sino con los deseos carnales de cualquier persona que la lleva a su familia y la lleva a una sociedad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la idolatría? Corazón de piedra, caminos desagradables y una avaricia que perturba y que se convierte en una especie de corrosivo, ¿no? Lo siguiente, ok, sabemos que es idolatría, que es la adoración a un ídolo. Ahora, todo eso produce un culto, porque ya que tenemos los músicos y tenemos la pista de baile, necesitamos entonces prender la fiesta. Y eso se llama culto. Ahora, hay dos tipos de culto. El culto para Dios y el culto para los ídolos, ¿no? O para los espíritus inmundos. Entonces, el referirnos a un culto no necesariamente tiene que ser un culto un culto pagano. En la Cuarta República se habla mucho de culto, mi hermana Dayana. Vámonos para el culto. Y sabemos que no. Ahora decimos, vamos al servicio. Ahora el servicio suena como jugar tenis, ¿no? El servicio lo tiene el servicio lo tiene el otro. Bueno, de verdad que nunca he entendido la palabra servicio cuando venimos a la iglesia, pero me imagino que aparte del servicio, no sé por qué le dice servicio, pero bueno. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, si usted lee Romanos 12, del 1 en adelante, del 1 y 2, hablan del culto racional. Es decir, que su cuerpo lo pone en servidumbre para que el Espíritu Santo lo mantenga en santidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la palabra culto sí es aplicable a lo que queremos o lo que aplicamos cuando decimos vamos a hacerle un culto a Dios. La cosa es que la palabra también sirve a hacer un culto a otra cosa que no sea Dios. Entonces, lo cierto del caso es que si tenemos un ídolo o si las personas tienen un ídolo, necesitan adorarlo. Eso se llama idolatría, pero por medio de un culto. Manifestación de respeto, amor y adoración que se expresan en actos y ceremonias con profundo significado de rendición y reconocimiento a la grandeza del objetivo central del culto. Es decir, correctamente sería brindado al único Dios. Entonces, volvemos a la primera parte y decimos rendición, reconocimiento a la grandeza del objetivo central del culto. Es decir, que ahí es donde viene el darle importancia a esa que ellos llaman deidad, pero sencillamente es un demonio, pues. Entonces, forman parte de lo que se hace pasar por Dios y la gente comienza a brindarle adoración, pues. Y ahí es donde viene la diversidad de lo que el diablo disfrazó como culturas. En la alcaldía de Caracas, había una oficina donde era específicamente la oficina era para adorar, pues, adorar demonios, pues. Todo lo que son tambores, San Juan, todos los santos y la santería incluso directamente, ¿no? Llegó entonces una persona cristiana al cargo que tenía la responsabilidad de, vamos a decir, regular
cada una de las oficinas que existían, y de paso que era cristiano. Entonces cerró esa oficina que se llamaba, no sé, era Cultura, algo así. Bueno, cerraron la calle, los que estaban beneficiados dentro de esa oficina o ese departamento de cultura y expresión, no sé qué, cerraron la calle, buscaron firmas, salió por televisión que este señor, que era evangélico de paso, o sea, ellos dijeron, no, bueno, el evangélico nos cerró la oficina porque aquí lo que queremos es exaltar la cultura de nuestros ancestros, de aquí de Caracas, de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero sencillamente era un culto, rendían culto a unas imágenes que lo que traía era maldición a toda la ciudad, pues. Entonces, la cosa es que si nosotros entendemos la autoridad que tenemos, porque es un trabajo con Dios, o sea, Jesús dejó la iglesia como cuerpo, precisamente para que nosotros con nuestros miembros, o sea, todos nosotros, pudiéramos movernos en todas las esferas. ¿A quién le dio la autoridad Jesús? Cuando Él se fue, ¿a quién le dio la autoridad? A la iglesia, ¿verdad? ¿Y el poder de quién es el poder? Ñaña. Repítame. De la iglesia. Bueno, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, que el poder es de Dios y la autoridad es de la iglesia. Ahora, las dos cosas tienen que conjugarse, porque la autoridad no puede andar por un lado y el poder por el otro. El problema es que el cristiano a veces quiere poder, pero no sabe cómo manejar la autoridad. O no entiende para qué es el poder, o cree que automáticamente tiene poder. El poder lo tiene el Espíritu de Dios que reside en usted y en mí. La cosa es cómo desarrollo ese poder. O sea, la iglesia fue heredera de dones, talentos, ministerios. ¿Qué más, mi querida negra? Una de nuestras discípulas más adelantadas en la célula que tenemos de adolescentes. Entonces, hay una diversidad de talentos, dones, etcétera, etcétera, que le deja a la iglesia como autoridad, pero la iglesia a veces no sabe ejercer poder. Y por consiguiente, el engaño captura a muchas personas y por eso es que se crean cultos falsos. Bueno, es una responsabilidad que tenemos de ahora en adelante de crecer en ese conocimiento. Ajá. Ajá. Me están preguntando si el carnaval es un culto a alguna deidad. Vamos a ver, ¿a quién le es el nombre? A Orianita no le es el nombre. A Oriana Leal no le es el nombre. A Charon sí. ¿Qué crees tú, mi querida Charon, que el carnaval es un culto a alguna deidad? El problema es que a veces, bueno, gracias a Dios nosotros no. Es igual que muchas cosas, porque por ejemplo, bueno, es que esa es la cosa, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta, sí, es un culto, porque sabemos que todo comenzó en Imperio Romano, donde lo que nosotros conocemos hoy como la mitología era muy importante para ellos. Y rendirle el culto, por ejemplo, al dios de la burla, era parte de sus fiestas, pues. Adorar a Momo era parte de su fiesta. Adorar a Baco, que es el de la comida, o a tantos o cualquier otro, para cada una, ya vamos para allá, cada una de las debilidades humanas tenía un dios y ellos le rendían culto a cada uno de esos dioses. Por consiguiente, a cada una de las debilidades humanas. Dígame, hermano querido. Bien delicado, ¿verdad? Porque hay cultos que se hacen a ministerios o a personas que son cristianas. Hay personas que en sustitución de Cristo está el pastor. O sea,
sobre todo esos grandes ministerios que vemos por televisión, pareciese que hay personas que confían más en esas personas que el mismo Cristo, ¿no? Y lamentablemente, hermano, podemos caer, bueno, nosotros no, pero hay personas que pueden caer en eso. El pastor X, el pastor Y, ojalá viniera a mi país el pastor X para que me monte la mano, ojalá. Entonces, o le mando una carta. Entiendo la fe, o sea, por fe se puede uno mover en todo aquello, pero sí podemos caer en eso. Adorar ministerios y adorar hermanos en Cristo. Por eso te digo que todos tenemos autoridad y todos podemos tener el poder. La cosa es que si leemos, si nos conectamos, si nos llenamos, entonces nuestra visión va a cambiar. Gracias a Dios, Mires es una iglesia punta de lanza, que hemos estado hablando de eso desde tiempos inmemorables, de que a lo mejor algunos no habían nacido aquí, que hemos sido llamados a tener una relación profunda. Por eso es que se llama Rocío del Espíritu Santo, porque la historia de nuestro padre Eleazar, de cómo le puso el nombre y todo aquello, tiene que marcarnos. Cómo el Espíritu de Dios siempre ha sido el que nos muestra el camino, y lo más importante, que nos muestra a Cristo, porque aquí no hacemos un culto individuales a cada una de las personas de la Trinidad, sino que entendemos precisamente quién es la Trinidad, que cada uno tiene una función y que todos debemos amalgamarnos en la adoración a ese Dios trino. Por cierto que estaba hablando con Franklin Guillén, que tiene la clase de la Trinidad, no sé si es aquí o allá arriba, pronto. Y yo le dije, yo voy a venir a esa clase porque yo todavía no entiendo qué es la Trinidad. Es la profundidad de quién es Dios. Que la Trinidad no se puede, usted nunca la va a entender con su mente, ni yo tampoco, porque no es lógico. O sea, por eso volvemos al punto de los testigos. ¿Cómo usted le va a explicar a un testigo que es una Trinidad? O sea, porque el tipo, no sé si has visto la atalaya esa que tú comprabas allá. Entonces hay un muñeco que tiene 3 caras. Entonces el monstruo de 3 cabezas. Usted tiene un Dios de 3 cabezas. No, papá, o sea, una Trinidad, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo le explicamos eso? Entonces, valía 100 bolos con los billetes anteriores. ¿Cuánto cuesta ahorita Pérez Trejo, pastor? ¿Cómo cuánto cuesta ahorita una atalaya? Dice que no me oye. Bueno, lo cierto del caso es que sí. Ahora el problema, antes de atenderte, el problema es que el mundo está dictando, por eso es que el pastor también hablaba, el pastor Eleazar, del calendario gregoriano, de Gregorio, porque Gregorio es el que dice, Gregorio dice, todos a echarse agua y a disfrazarse. Entonces la sociedad empieza a echarse agua y a disfrazarse. Y después Gregorio dice, no coman carne. Y entonces una semana la gente no come carne. Vístanse demorados y se visten demorados. Ahora vayan a todo el mundo y coman esto, y el 24 cómprese ropa. Y entonces, detrás de eso, aunque no lo queramos creer, hay culturas, costumbres que están reforzadas por espíritus que, claro, obviamente que nosotros tenemos claro. Así que panes de jamones, hallacas, etcétera, etcétera, les voy a dar mi correo. Sí, porque es otra cuestión. Los testigos te dicen que ellos no celebran nada de eso. Entonces, cuando se come la primera hallaca, ya usted está traicionando a su Dios, porque está siendo partícipe de las cosas que ellos dicen que no debería. ¿Preguntas? Ajá. 9:5 de Romanos. Ujú. Entre otros, porque usted se lee el capítulo 9 de Mateo, o sea, usted se lee Tito 2:13. Es más, el Tito 2:13 yo lo he buscado en la Biblia de ellos y aparece paréntesis, aparece en número, aparece un poco de cosas como para, oye, no podemos, ¿qué hacemos? Arrancamos esta hoja, porque dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces los tipos ponen nuestro Dios entre paréntesis, cierran el paréntesis, Dios Jesucristo. Es decir, que están esperando a uno que es Dios. O sea, hay varios dioses. Entonces los primeros politeístas son ellos. Y los primeros que adoran otros dioses son ellos, porque el reconocer que hay varios dioses ya. Entonces vemos que si nosotros leemos, si nosotros nos metemos con el Espíritu de Dios y viene la revelación, va a ser muy fácil derribar todo aquello. De hecho, estuvimos conversando con una de nuestras discípulas, con Giancarli,
Y ella, ya gracias a Dios, está creciendo un poquito en la gracia que es Cristo Jesús. Y podemos hablar ciertos temas. Y conversábamos que esas personas necesitan salvación. ¿Y quién le va a predicar? O sea, usted, yo. A veces no, quizás la iglesia tuvo, a nivel general, por supuesto, tuvo confrontaciones muy frontales, pues. Ahora quizás tenemos que cambiar un poquito la estrategia a ver si podemos con amor tocar sus corazones, ¿no? Porque si tienen o sea, es triste, ¿no? Para ellos, quizás tanto tiempo que tengan con un libro sagrado que tiene la verdad en su mano y jamás la entendieron. Wow, hasta el día que el Espíritu de Dios les abra el entendimiento, y eso viene por ti y por mí. Entonces seguimos adelante. Por favor, decimos que entonces un culto es una fiesta incorrecta, en este caso, que se le hace a alguien que está ocupando el lugar de Dios. Ahora, eso deriva una secta, porque no solamente es el culto que se hace, eso tiene que tener una estructura, tiene que tener una cabeza visible, y se crean las sectas. Volvemos, oye, no estamos transmitiendo, no con ustedes, amigos testigos de Jehová, pero, o sea, son una secta que fueron creadas en base a, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pues, o sea, oye, pudiera hablar de otra secta, pero es contigo. Pudiéramos hablar de 500 sectas, pero como es la más visible, o sea, las sectas vienen por un culto a alguien que no existe, o una manera incorrecta, pues. El problema es que es el conjunto de seguidores de una doctrina ideológica concreta y que representa una sección o sector desprendido de un conjunto más amplio. Todas las sectas vienen de una persona que fue cristiana. O sea, todas. Entonces, no creyó correcto, no lo entendió de una forma, el pastor me miró feo, son las 6:30, el tipo no termina y de paso hay un examen. Entonces empiezan así como que, no se vayan de la iglesia ni busquen un otro Dios, por favor. Cristo sigue vivo, por favor, no se pongan bravos con él, pónganse bravos conmigo. Entonces la cosa es que hay una persona que encabeza una, entre comillas, rebelión y crea su propia forma de entender las escrituras. Y así se forman las sectas. Bien triste. Vi que en Colombia hay algo con una secta satánica muy abiertamente, ¿no? No sé si lo han visto por las redes. Ahí me lo enseñan. De verdad que sale un tipo muy bien trajeado y todo lo demás. O sea, lógicamente, ¿quién puede creer eso? O sea, un tipo se me aparece, mira que el diablo. Pero hay personas que lo creen. Y hay personas que, no sé, no tienen ni pies ni cabeza, igual que la secta creciendo en gracia. Una vez me siento en una camioneta y viene una muchacha con el 666 tatuado. Y entonces yo le digo, oye, mira, tú sabes que yo era rockero y Iron Maiden tiene un álbum muy famoso, el 666, eso aparece en la Biblia, eso es el diablo. Era, no, eso es de Dios. ¿Y cómo es eso de Dios? Me dio unos argumentos que ni como decía nuestro padre, pues ni hueso ni coyuntura. Entonces, pero ellos se lo creen. De ahí se origina, ese señor también era cristiano. Todas las sectas se originan de una persona que se apartó, sectarizó un grupo y añadió sus propios conocimientos y distorsionó todo lo que él pensaba que era Dios. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las características de una secta? Ahí están. Un tipo que se las cree todas, un líder absoluto que lo que dice él es así, unos libros que nada más él lo inventa. Es decir, las reglas las inventa él, como por ejemplo los mormones. Dice que bajó un ángel del cielo, moromí, y le entregó un libro en su mano. Y usted lo lee y wow. Si tiene tiempo lo lee, si no, no lo pierda. Porque de verdad, mejor nos escucha, nos pregunta a nosotros. Porque de verdad que el libro es, o sea, es una Biblia, pues, la Biblia de los mormones. Pues. Imagínese invertir su tiempo en eso, pero bueno, si tiene tiempo, hágalo. Lo cierto del caso es que él dice que se le apareció un ángel y todo lo demás. Vemos, por ejemplo, que incluso, Pastora Rosa, las religiones, o sea, todo lo que, ya voy para allá, todo lo que no sea el Cristo vivo es una secta, sea muy grande o sea muy pequeña, así se llama religión. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el puro caballeros? Ajá. Oye, no te sé decir. Los masones. Ok. Ha derivado en los Illuminati.
sea, es más o menos, o sea, no es que, o sea, digo, se han modernizado en el sentido de que se han sido un poco más amplios y los Illuminati han proyectado más su imagen a tratar de traer toda la sociedad, pero comenzaron como masones. Cierto, pero no sabía que eran solo caballeros, déjame decir. Todavía sí, hay un sector que todavía es un poquito más radical, pues. Por aquí decían. Ajá. La religión es mucho más amplia, la religión tiene más cobertura. La secta es como mal vista, en cambio la religión no, porque es de ancestral, en cambio las sectas son de origen muy rápido, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová en 1914, 1918, o sea, son más o menos relativamente nuevas, pero estamos hablando del catolicismo, 1300, 1200, o sea, vienen arraigadas con cultura, formas ideológicas, porque por ejemplo, porque si usted escucha las tradiciones aquí en Venezuela del santo X, el santo Y o la Virgen no sé cuánto, te llenan la boca y dice, esta tradición tiene 300 años, pero Jesucristo tiene 2023 que nació. O sea, entonces, si vamos a ver, la cosa no es el tiempo, ¿no? Esta imagen la estamos venerando, vino de España hace 300, 200 años y la gente lo ve, wow. Resulta que la diferencia es que la religión tiene mucho más tiempo integrándose a lo que es la educación y la cultura de los pueblos y es algo normal. ¿Cuántas religiones hay? Hay 3. Lo que se llama el cristianismo mal entendido, lo que es el islamismo y lo que es el judaísmo. Todo viene de Abraham. De ahí viene de ahí deriva todo lo demás. Por eso es que vienen las sectas, porque sectarizan esas ideas y cada quien inventó lo que mejor le pareció y salieron las sectas. Pero entendemos que si usted lee Marcos 1, 15, 16, Jesús dijo, creed en el evangelio. Él no dijo, vuélvanse esto o vuélvanse aquello. Cree en el evangelio, porque esas palabras, cada palabra que nosotros leemos de la Biblia nos revela la Trinidad de Dios. Entonces, el líder escribe sus propios libros. ¿Qué hace el Papa? Escribe encíclicas, donde dice que, bueno, de un plumazo eliminó ¿cómo se llama? El purgatorio. Dijo que los crímenes de guerra no eran crimen, porque él lo escribió, pues, y es una ley para ellos, ¿no? Hay una total sumisión de los feligreses, obviamente que eso no ocurre en una religión, porque como ya están expandidas, hay practicantes y otros que se dicen de esa religión y no lo practican. O sea, nuestros amigos católicos, obviamente que uno es católico de la boca para afuera. Hay otros que sí lo practican, ¿no? Pero generalmente lo que practican, y sobre todo en las sectas, sí hay una total sumisión de los feligreses al líder de la secta. En Guyana, 900 personas se suicidaron por Jones, señor apellido Jones, que dijo que venía Cristo y todos se envenenaron ese mismo día. Eso es la tragedia de Guyana, años 80. Manejan y crean sus propios códigos y doctrinas. Sacan sus propios libros, sus propias revistas, etcétera, etcétera. Usted conoce entonces la secta por esas 3 características. Vamos al siguiente. Ok. Entonces donde al principio comenté un poquito sobre esto, porque podríamos sentirnos ajenos a lo que es idolatría o a ídolos, pero hay un par de recomendaciones, entre otras, que nos hace Dios. Y es 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Y por qué tiene que decirle eso a la iglesia? Porque entonces hay probabilidades de que la iglesia pueda ser idólatra. ¿Cierto, mi hermano querido? Es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, para eso necesitamos una iglesia madura, una iglesia con conocimiento, una iglesia con autoridad, una iglesia que tenga una visión clara, un enfoque como el que tenemos en Mires este año. Este año como eslogan, como emblema, pero ya lo tenemos desde que nacimos, por supuesto, ¿no? Pero para eso nosotros como liderazgo tenemos que ser firmes, tenemos que ser confiables, tenemos que ser equilibrados y tenemos que transmitir quién es Jesús para que precisamente las personas puedan descansar en nosotros como sucursal del cielo
y dejar que ellos tengan su encuentro personal con Jesús. Huyan de la idolatría, dice el Señor, si nos lo dices por algo. Sabemos que somos del mundo, somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es primera de Juan del 5, del 19 al 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fino. Y el 21, Juan como que se desconecta y ve otra película y dice: hijitos, guardados de los ídolos. Que tiene que ver todo el mensaje anterior con eso. Bueno, sencillamente porque al idolatrar, al no enfocarnos bien, nos va lamentablemente a hacer perder la visión a que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer su verdadera esencia. El ídolo automáticamente borra la relación que tenemos con Dios. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación que nos da Dios entonces? Que nos guardemos de aquellas personas, de aquellas situaciones, de aquellos familiares, de aquello lo que a usted se le venga a la mente, que pueda indirectamente y sutilmente, mejor dicho, quitarnos la vista de la persona verdadera del Trino Dios. En conclusión, entendemos que la idolatría también nos toca a nosotros. Tenemos que tener visión y que afuera el que no conoce a Cristo es idólatra, porque depende o busca de una u otra forma otra cosa o persona o situación que no es Dios. Entonces, por consiguiente, usted tiene que llegar y yo tengo que llegar con la verdad. Y la verdad es fácil. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la persona de Jesús. La autoridad del Espíritu Santo, el poder de Dios, nos va a permitir entonces entender que estamos en el camino correcto y que la idea es que hemos sido llamados a expandir ese camino. O sea, la idea no es sencillamente somos pastores y somos líderes, sí, pero la idea es para qué soy pastor y para qué soy líder. Primero, nuestro corazón tiene que estar como el samaritano, ¿vale? Pasó el levita, pasó el otro y nada. Vino alguien que no debería haber ayudado, pero tenía un corazón dispuesto, que era el samaritano, que se compadeció del dolor del otro. La iglesia está llamada a compadecerse del dolor del otro. Yo creo que estamos en el camino correcto, creo que estamos en el lugar correcto, creo que estamos en el liderazgo correcto. Yo creo que ustedes y yo, pues me van a incluirme, tenemos la formación correcta. Y para mí de verdad es un honor haber compartido esto con ustedes porque he aprendido mucho. Y lo más importante es que pongamos en práctica todo aquello. Les mandaré entonces la guía, ya las autoridades de la escuela les hará llegar a la guía. Gracias por la disposición y también voy a hacerle llegar las preguntas del examen. Dios los bendiga mucho, gracias por estar aquí, pastora, gracias. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga grandemente. Yo sé que están así como que ansiosos. Ya vamos a presentar, vamos a pedirle por favor el protocolo, que pasemos recolectando por favor los diezmos, las ofrendas rápidamente para dar inicio entonces a la presentación de la prueba. Les recordamos, muchachos, es importante, si se pueden dejar un puesto vacío, un puesto de por medio, rápidamente dejen un puesto, creo que sí da para que dejemos un puesto.